Muy buenos días y bienvenidos a Buen Vivir. Estamos en exteriores, obviamente, estamos en el Ministerio de Salud Pública visitando y sintiendo el privilegio, ya que hablamos de salud, de recibir a la nueva ministra de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg. Ustedes ya la conocen, ya estaban en el programa, la conocen. ¿Cuáles son esas medidas que considerás que van a ser las que van a implementar más rápido o lo que más rápido se necesita atender? En líneas generales que tienen que ver con la accesibilidad de los medicamentos, por ejemplo. Entendemos que hay cosas que las personas no pueden esperar. Las personas cuando transitan por los sistemas de salud es porque tienen una dolencia, porque ven a un familiar que precisa atención. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, tratar que las personas que transiten por el Sistema Nacional Integrado de Salud, sean las instituciones públicas como las instituciones dependientes, las instituciones de asistencia médica colectiva, puedan tener garantizadas las máximas condiciones. Por eso el tema de los medicamentos, que fue un tema que sucedió a lo largo y ancho del país, el acceso a los medicamentos, tiene que ver mucho con decisiones que tenemos que tomar, porque hoy hay cerca de 300 prestaciones. Entre medicamentos, le quiero explicar a la ciudadanía, hay procedimientos que no están en el plan de salud. Entonces, al no estar en ese plan de salud que se llama el PIAS o el FTM, que es el Formulario Terapéutico de Medicamentos, un prestador le puede cobrar un ticket que no está moderado por el Estado. Por ejemplo, entonces, tener que hacerse una cirugía por laparoscopía. La única que está, María, ese es un muy buen ejemplo, es la cirugía laparoscópica de vesícula biliar que se introdujo en el gobierno donde yo fui subsecretaria en el año 2016. Pero si tenés el que resto, otra cirugía, la apendicitis, claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, la apendicitis, que realmente son personas jóvenes, niños, que hoy es mínimamente invasivo por la laparoscopía y que sea una prestación no solamente como una estrategia que puedan tener algunos prestadores, sino que sea un derecho para todos. Claro, que si uno quiere acceder a eso tiene que pagarlo aparte. Hoy hay que pagarlo aparte, entonces no es lo mismo una cirugía mayor que cuando podría resolverse por laparoscopía. No es lo mismo el posoperatorio, mucho más rápido, tiene más inconvenientes cuando está bien indicada. La analgesia del parto, y hay prestadores que le pueden cobrar a una mujer en el proceso del parto 50.000 pesos y hay otros que cero como una estrategia de marketing. Entonces, o de marketing o de mejor calidad de atención. Entonces, como yo les digo, son cerca de 300 procedimientos, medicamentos, anticoagulantes que usan sobre todo las personas mayores o para prevenir una trombosis, que hoy puede haber un ticket de 3.000-5.000 pesos. Entonces tú imagínate para una persona que cobra una jubilación mínima, para los 500 y pico de mil trabajadores y trabajadoras en este país que tienen un salario mínimo, si tienen que desembolsar ya de su salario ese volumen en un país que el acceso a los medicamentos no puede ser una determinante para que las personas no tengan una calidad de atención. No, esa apunta a la equidad. Y también, por ejemplo, en el caso de las segundas, o sea, cuando tenés que consultar con un especialista, que a veces hace eterno. Bueno, esa es otra de las prioridades, María, porque tenemos los tiempos de espera. Hoy, tanto en ACE como en el resto de los efectores públicos, como Sanidad Militar, Policial, el Banco de Previsión Social, cada uno con sus particularidades, pero en las instituciones de asistencia médica colectiva que hemos estado conversando, hay tiempos de espera excesivamente largos para un especialista, de 1 año, 2 y 3 años en algunos prestadores. Entonces, lo mismo pasa con cirugías que son de coordinación, que si bien el país tiene un decreto que establece, no se cumple a veces a cabalidad o tenemos diversidad de eso y las personas... y eso lo estamos trabajando, identificando bien cuáles son las especialidades que a las personas le cuestan más llegar, cuáles son las especialidades que quizás tienen la consulta llena, por ejemplo, a veces como cardiología u otras, que se podrían resolver con un médico general, un médico con formación familiar y comunitaria, y cuando sí precisamos el cardiólogo como especialista, lo tengamos más disponible. Un tema que también nos preocupa, que son las adicciones en Uruguay. Lo concreto es que faltan servicios de atención, entonces hay que ver cómo se va resolviendo, porque hace poco fui a Salto, no había un servicio, por ejemplo, de atención ni público ni privado, personas que requieren un abordaje ante un consumo problemático de sustancias, de cualquier nivel socioeconómico se tienen que trasladar a Montevideo. Entonces hay que descentralizar, hay que hacer acciones en diferentes niveles,
pero hoy de verdad es un problema que tenemos, un problema que tiene diferentes lecturas, diferentes estrategias, pero no podemos seguir mirando para el costado, porque cuando una familia, cuando uno escucha sobre todo a las mamás las que se quedan acompañando una situación tan desgarrante de ver un hijo que se te va de las manos ante un consumo problemático de sustancias, tenemos que tener respuestas. Entonces, las soluciones no son fáciles, pero si no tenemos servicios, no tenemos recursos humanos calificados, no puede ser que uno tenga que pagar 150.000 pesos para acceder a un lugar donde se aborde en una situación que ya de por sí es muy compleja. Entonces tenemos varias cosas para hacer y yo no quería terminar, María, en estos minutos sin hablar que estamos embarcados esta semana, en la semana del Día Mundial de la Salud, donde la prioridad es la atención de las mujeres en el proceso reproductivo y con énfasis, y en los niños, y con un énfasis de disminución y de abordaje de evitar las muertes maternas y trabajar en disminuir ese indicador que el Uruguay viene hace muchos años descendiendo el indicador de razón de mortalidad materna y de mortalidad infantil, pero todavía tenemos muchas desigualdades. Y cuando uno desagrega esos indicadores que los promedios nos dan bien, vemos que tenemos dificultades para cuando uno lo va desagregando. No todos los departamentos son iguales, no las mismas zonas dentro del departamento son iguales, no la población usuaria de ACE tiene las mismas características que en otros prestadores, sin estigmatizar, porque bueno, en cada lugar hay particularidades, pero lo que no puede pasar es que tengamos un 55% todavía de mortalidad evitable en los niños menores de 1 año, que esté condicionado porque capaz que el sistema de salud no tuvo herramientas de traslado ante un niño prematuro de calidad, no llegamos a un centro o un CTI neonatal, o las determinantes sociales, las condiciones donde vive y transita esa familia y donde nació ese niño, determinen las posibilidades que ese niño tenga de desarrollarse. Entonces estamos identificando esas cosas, qué respuestas precisa el sistema educativo, el sistema de salud y generando acciones concretas. Muchísimas gracias, Cristina. Éxitos en la gestión. Vamos a estar atentas. Y cuando quieras estás invitada a nuestra casa. María, que usted nos acompañe en tu programa, al cual he sido invitada en varias oportunidades, diferentes roles, que habla de eso, un buen vivir. Para nosotros como Ministerio de Salud Pública, escuchar los problemas que tiene la ciudadanía, generar hábitos saludables con cosas concretas, que el sistema de salud tenga calidez, humanismo, ponernos en el lugar del otro. En la medida que desarrollamos la alta tecnología, los más formados, vamos a tener centros de referencia, porque el Uruguay tiene enfermedades y patologías que al ser tan poquitos, no podemos tener en cada lugar determinadas cosas porque tampoco vamos a tener buenos resultados. No es lo mismo un herrero que hace 10 rejas por día que el que hace 10 rejas al año. Bueno, lo mismo pasa con muchas especialidades. Estamos viendo que enfermedades requieren centros de referencia en el país y de altísima complejidad para que tengamos los recursos humanos mejor formados y la tecnología. Pero nada de esas cosas sustituye, porque la medicina avanza, el mundo avanza, si no tenemos los trabajadores y trabajadoras de la salud un profundo humanismo, una profunda sensibilidad y a su vez es también la ciudadanía, si bien es nuestro trabajo, que sea siempre ponernos en el lugar del otro. Gracias por recibirnos hoy. Con esto nos despedimos hasta mañana.